Pues muy bien, buenos días. Nosotros somos la Dirección de Apoyo a Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy tenemos una conferencia más sobre nuestra salud mental, adicciones y dentro del desarrollo académico y profesional del Instituto Politécnico Nacional a través del área de orientación juvenil. El día de hoy tenemos una plática muy importante que es el fentanilo a la primera temata. Esta plática o este conversatorio es con la finalidad de concientizar a los jóvenes sobre los daños y peligros que ocasiona el consumo del fentanilo. El día de hoy nos acompaña la maestra Ivone María Alejandra Méndez Castaños. Ella es integrante de los Centros de Integración Juvenil y su centro local es en el área de Atizapán. Muy buenos días, maestra. Mucho gusto por estar con nosotros. Ella tiene un doctorado en salud mental. Ella también cuenta con una maestría en gestión en adicciones por la Universidad de Anáhuac. Es maestrante en administración pública por la Universidad Emilio Cárdenas. También es licenciada en psicología por la Universidad Salesiana con estudios de diplomado en desarrollo humano, atención a la violencia familiar, a la terapia familiar multidimensional para la atención de las adicciones y violencias familiares. También tiene conocimientos en neurociencias de las adicciones. Muy buenos días, maestra. Muchísimas gracias. Le agradecemos de verdad todas las enseñanzas y todo ese aprendizaje que usted nos va a brindar este día. Adelante, maestra. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y espero que este día sea de mucha utilidad para todos nuestros oyentes. Muchas gracias, maestra. Pues bienvenida y es todo suyo el escenario. Gracias. Muy bien, gracias. Pues nuestra ponencia el día de hoy se llama El fentanilo a la primera temata y el objetivo es conocer de manera general qué es esto, ¿no? ¿Qué es el fentanilo? Síntomas, cómo se está presentando, la gravedad del tema para que nuestros jóvenes puedan implementar estrategias preventivas, puedan cuidar su salud, su vida y su bienestar. Aproximadamente nos vamos a tardar como 40 minutos y vamos a hacer preguntas. Yo voy a exponer y vamos a estar apoyando en todo lo que se requiera. Bueno, ¿qué es el fentanilo? En el año de 1959, el científico belga Paul Janssen encuentra un fármaco con ventajas sobre la morfina y con menos riesgos. Entonces, él en el año de 1960 empieza a utilizarlo en las operaciones, pero con una dosis muy bajita. Y no es hasta el año de 1968 en donde ya se introduce en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y el fentanilo es un medicamento controlado, que es un opioide sintético. Esto se ocupa, digo, lo vamos a ver más adelante, pero me quiero adelantar. Esto se ocupa para el dolor crónico en el caso del cáncer, por ejemplo, para las operaciones antes y después de la operación, en la falla renal, etcétera. ¿Cómo es que se le conoce al fentanilo de manera ilegal? Pues tiene muchísimos nombres, ¿no? Apache, Transfeber, Tango, Fental, Fentani, China White, Chiva Blanca, China Gear, Heroína Blanca, M30, Tango y Cash, etcétera. Tiene muchísimos nombres. Como les decía, es una droga con efectos analgésicos para reducir el dolor. Esto en el caso de cáncer, de la falla renal, etcétera. Y nosotros lo podemos clasificar en dos, en el fentanilo legal y en el ilegal, ¿no? En el legal son todos aquellos medicamentos que se utilizan para controlar el dolor y, como les decía, para las cirugías, antes o después. Y el ilícito
es una sustancia que se produce en laboratorios clandestinos, en donde no hay ninguna regulación ni demás. Estos opioides se van a ir directamente a la parte del cerebro que controla la respiración, la frecuencia cardíaca. Es por eso que es un depresor del sistema nervioso central y que es bien importante, lo vamos a ver más adelante, pero es bien importante nosotros seguir la respiración de nuestros pacientes que están consumiendo opioide. Este opioide porque con una dosis muy pequeñita pueden morir. Como les decía, se prescribe para el dolor crónico intenso, del cáncer, de diferentes tipos de cánceres y diferentes malestares del cuerpo. Es para aliviar el dolor. ¿Qué pasa con el fentanilo? Es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina, lo que lo hace sumamente adictivo. Es por eso que en cantidades muy pequeñitas se dice que con 2 miligramos de fentanilo una persona puede morir. Ya nos puede generar una sobredosis y esta llevarnos de manera inmediata a la muerte. 2 miligramos, estamos hablando de casi nada de sustancia. ¿Y cómo es que se presenta el fentanilo? Ahí no sé si ustedes pueden ver el frasquito que dice heroína y fentanilo. Si se fijan dónde está el fentanilo, es muy poquitito lo que se necesita para matar a una persona. Es una droga en verdad muy potente, muy fuerte. También se le conoce como la droga mortal del siglo, ¿no? Y bueno, esta viene en diferentes presentaciones, viene en parches, en donde las personas le pueden quitar la sustancia que trae el parche para consumirlo, ponérsela sobre la piel, viene en forma de gomitas, en paletas, viene en pastillas de estas arcoíris que tienen una marca M31. También se pueden ingerir, se puede inyectar, se puede poner en gotas sobre los ojos, entonces se puede aspirar. ¿Y en dónde más viene el fentanilo? Pues como sabemos ahorita la ciencia nos dice que está presente en la heroína, en la cocaína, en las metanfetaminas, en el MDA, ay, no recuerdo, perdónenme, ahorita les digo el nombre, MDMA, eh, viene también en la solución inyectable para uso veterinario, que también lo consumen las personas que ya están pues desesperadas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el fentanilo? Miren, aquí para fines prácticos y fines didácticos se dividen en corto y largo plazo, pero en realidad a veces no podemos hablar de largo plazo porque con la primera dosis ya hay una sobredosis y puede llegar a la muerte. Por eso es a la primera te mata, porque no sabemos en realidad cuánto fentanilo están consumiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos produce de manera inmediata? Pues relajación, euforia, alivio del dolor, sedación, confusión, somnolencia, mareo, náusea, vómito, retención urinaria, constricción de las pupilas, depresión respiratoria. Esto que les decía es bien importante. ¿Qué pasa cuando empieza a haber una mayor ingesta de
de este medicamento o de esta droga. Empieza a haber estupor, piel fría, cianosis, coma, desmayo, falla respiratoria. Tenemos tres momentos o tres indicadores de una sobredosis por opioides, que es bien importante que tengamos en cuenta, que es que el paciente se encuentra en coma, en depresión respiratoria y en constricción de las pupilas. Esos tres indicadores nos está diciendo que consumió algún opioide. Y ahorita nos vamos a meter con la diferencia, ¿no? Con las diferencias, pero sí es bien importante que nosotros tengamos en cuenta estos tres puntos súper necesarios para saber qué tratamiento le vamos a dar a este paciente. En Estados Unidos se aprobó la naltrexona para la sobredosis, en México todavía no, ahorita me meto ahí. Entonces, como yo les decía, el corto y largo plazo es solamente para fines didácticos, porque en realidad a la primera puede sucedernos todo, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de cómo es que estos pacientes empiezan a tener este tipo de síntomas. Aquí lo interesante es que los pacientes no pierden la conciencia, pero tienen fallas musculares en donde ellos no pueden controlar, ¿no? Los movimientos que ellos tienen y por eso es que se encuentran así súper rígidos. Aquí podemos ver cómo se ve un paciente un año antes y un año después del uso de fentanilo, como podemos ver sumamente deteriorado, los ojos, bueno, la mirada simplemente, ¿no? Las pupilas, no sé si ustedes puedan observar, pero sí se ve una gran diferencia del antes y del después. Mire, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, la JIFE como se le llama, refiere que es un problema de Norteamérica, básicamente, porque el consumo mayoritario está en Estados Unidos y Canadá, y que aquí en México empieza a ser un país de producción, pero también de consumo. Nos refiere que junto con el Centro de Integración Juvenil, que en el 2018 no había casos y que en el 2021 se empiezan a presentar este tipo de casos. En el 2023, en México se contabilizaron 430 casos atendidos. México tiene el problema 800 veces menor que Estados Unidos, pero que sí es bien importante ponerle atención para evitar llegar a esa crisis. Por el momento se puede decir que no tenemos ese problema como en Estados Unidos, pero por eso es importante poder detener este tipo de consumos que ahora empieza. ¿Y por qué lo menciono aquí? Porque es bien importante que nuestros chicos puedan identificar que el síndrome de abstinencia de esta droga es sumamente difícil y por eso es que los pacientes tienen que estar consumiendo alrededor de cada 5 o 6 horas, porque presentan fuertes alteraciones en el sueño, irritabilidad, episodios de ansiedad por el deseo de volver a consumir, episodios de depresión. Fíjense que la doctora Silvia del Campo, ella refiere que las moléculas de fentanilo afectan a las células que contienen la serotonina y que ellas son las hormonas, digamos que de la felicidad, porque ahí
Estas son las que están presentes justamente en la depresión. También hay síntomas físicos como escalofríos, diarreas, náuseas, vómitos, dolor muscular y de huesos, calambres, sudoración excesiva, el malestar estomacal, debilidad y fatiga. Hay pérdida de la memoria, del apetito y trastornos de salud mental, ¿no? Ansiedad, como les decía, y depresión. Entonces, es importante que nuestros chicos sepan lo que puede pasar si inician un consumo de esto, aunque también debo decir que muchas veces nuestros pacientes no saben que están consumiendo fentanilo porque está siendo combinado, como les decía yo hace unos momentos, con heroína, con cristal, con cocaína y con otras drogas, ¿no? Entonces, sí es importante que ahora podamos hacer esta concientización de cuidar nuestra salud, que es importante porque no sabemos en realidad qué nos estamos metiendo y salir de ahí es sumamente difícil. Hay daños irreversibles a nuestra salud, como por ejemplo la descoordinación de pies y manos, como lo veíamos en las imágenes, ¿no? Fallas al caminar o movimientos de un solo lado del cuerpo, alteraciones musculares como los tics, alteraciones del equilibrio y la disminución de la fuerza. Hay dificultad para pronunciar y articular palabras porque la lengua es un músculo y hay problemas cardíacos. Entonces sí estamos hablando de una droga sumamente peligrosa, sumamente potente, muy barata, muy fácil de comercializar, de producir, para ser sintética, pues muy fácil en los laboratorios clandestinos, ¿no? Entonces, eh, sí necesitamos hacer esta concientización. Hablemos ahora sobre los mitos y las realidades sobre este tema, ¿no? Sobre el fentanilo. No es tan potente como se dice. ¿Eso será falso o verdadero? Pues es falso, porque como les decía, es sintético y estas propiedades son ajenas al organismo y sumamente tóxicas. En dosis controladas es estimulante. ¿Qué será, falso o verdadero? Es falso, porque el fentanilo no lo podemos controlar. Es decir, en dosis muy bajas, una persona se puede morir. Por eso se dice que con 2 miligramos puede generar ya la sobredosis y llegar a la muerte, ¿no? Entonces, esto nos puede generar un paro respiratorio, pérdida de la conciencia y obviamente pues la muerte inmediata. Con una sola vez que lo pruebes, ¿te puedes morir? ¿Falso o verdadero? Verdadero, porque decíamos que es una droga sedante que es 50 veces más fuerte que la heroína, 100 veces más fuerte que la morfina y que esto puede producir una disminución de la capacidad respiratoria y morir la primera vez que lo consume, ¿no? Por eso insisto, el fentanilo a la primera te mata y no es un juego. Con la primera vez que consumes fentanilo te enganchas, verdadero. Los efectos de aparente relajación y fuerte sedación aparecen casi inmediatamente. O sea, estamos hablando de segundos, ¿no? Y también pueden irse muy rápido, por lo cual las personas hacen o más bien buscan el consumir esta droga nuevamente. Y es por eso que ellos
ya saben cuántas dosis al día más o menos necesitan para sentirse o estar subidos, como le llaman, ¿no? O estar enganchados. Entonces, a la primerita nos puede matar. Perdón que sea tan repetitiva, pero sí es bien importante que nos quede como muy claro esta parte. Adulteran otras sustancias con fentanilo para hacerlas más potentes, claro. Verdadero. La heroína, la cocaína o la metanfetamina se adulteran con fentanilo para potencializar sus efectos. Esto vuelve su consumo mucho más peligroso. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que como Estados Unidos ahora está teniendo políticas muy severas, el fentanilo que se está haciendo en México, se está produciendo en México, se está quedando en México también, sobre todo en Baja California, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el fentanilo que se está haciendo pues no lo van a desperdiciar, por así llamarlo, ¿no? Entonces tienen que abrir sus mercados. Entonces, eh, por eso es que están poniéndolo en otras drogas para enganchar y tener nuevo mercado. El fentanilo actualmente es la droga más potente y más adictiva que hay hasta ahorita, hasta el momento. Como les decía, es de bajo costo, es fácil de elaborar, fácil de comercializar, con muy buenas ganancias. Y esto no solamente es un problema personal, por así llamarlo, o familiar, es un problema público, comunitario, porque alrededor de todo esto que es el fentanilo se gesta una situación de violencia por adquirirlo y demás, ¿no? Entonces, es una situación que nos pega a todos. Bueno, me gustaría que viéramos este videito rápido. Ok, bueno, ahorita me meto en esto. Miren, la evidencia científica nos refiere que la mayoría de las personas que están consumiendo fentanilo son jóvenes de 20 años que tienen un consumo de marihuana, heroína o metanfetaminas y que desconocen que consumieron fentanilo. En el año, por ejemplo, de 2011 a 2012, hubo un total de 2.600 muertes aproximadamente. Y para el 2021 se habla de 258.000 muertes, o sea, subió pero tremendamente el número.
Y esto es de acuerdo bueno, estas cifras nos las da el Centro para el Control de Prevención de las Enfermedades, CDC, sus siglas en inglés. Y si nosotros lo pudiéramos o lo podemos ver más bien, es una crisis importante que se está dando en Norteamérica. Latinoamérica también tiene el problema, pero no es nada que ver con Norteamérica, ¿no? Estas muertes que les refiero son producidas por los opiáceos o los opioides sintéticos, pero son liderados por el fentanilo. Entonces, sí es una droga que está presente, ¿no? Y que se ha desvirtuado el uso. El gobierno de México ha hecho una estrategia del fentanilo te mata y tiene mucha información al respecto sobre eso. Y hay una línea de la vida en donde aquí abajito está el link, la dirección en donde se pueden meter y ustedes pueden investigar un poquito más sobre el tema, pueden dejar sus datos si es que desean recibir el apoyo y que nosotros tengamos la claridad de que el cristal, por ejemplo, la cocaína, la heroína o cualquier otra droga puede estar contaminada con fentanilo también. Entonces, hace más riesgoso todavía la situación. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ok, pues maestra, no son dudas, sino esa información que usted nos brinda nos ayuda a hacer énfasis en el consumo, en el riesgo que se tienen al consumir esta sustancia y que básicamente nuestros jóvenes que tenemos en nivel medio superior o superior dentro del instituto lo ven muy fácil el consumo. Es con la idea de que no me pasa nada. Usted menciona, ya la combinan con otras sustancias, incluso lo llegan a combinar con el alcohol, con esta parte de que a veces no pueden dormir por las materias, por exámenes y demás. Es donde en ciertos periodos del semestre el consumo es mucho más recurrente y bueno, los daños que los chicos llegan a tener, básicamente yo he conocido chicos que lo que les altera principalmente es el sueño, ¿no? El no poder estudiar o consumen la sustancia, pero después trae otras consecuencias. Entonces, no son preguntas, pero sí muy interesante lo que usted nos menciona de estos síntomas a corto plazo que podemos empezar a notar en nuestros jóvenes, ¿no? Y me llama la atención cómo un padre de familia puede darse cuenta de estos cambios o puede llegar a pensar que su hijo está consumiendo esta sustancia. Mire, lo primerito es uno, como para identificar este tipo de cosas, es que los papás, en teoría, conocen a sus hijos, ¿no? Eh, bueno, quiero pensar que así sea, ¿no? Porque es más fácil identificar estas señales, los cambios que empiezan a presentar. Por ejemplo, hablábamos de la irritabilidad que se puede ir presentando, ¿no? Quizá la somnolencia, el malestar físico, que quieren estar solos, que no me molestes, es mi vida. eh, los cambios físicos que pudieran haber en sus ojitos, ¿no? Si hay vómitos o, vamos, el cambio abrupto que tienen en el comportamiento, ese es un indicador esencial para que los papás puedan darse cuenta de que algo no está bien con los hijos, ¿no? El hecho de descuido de la higiene personal y bueno, si son adolescentes, pues la habitación no está como muy ordenada siempre, ¿no? Pero si esto se exacerba, pues bueno, ahí tenemos un indicador, ¿no? Si el hijo está más eufórico o si tiene estas conductas más enfatizadas de lo normal,
Ahí tenemos puntos. Y si los papás llegan a tener dudas, pueden comunicarse a la línea de la vida, pueden comunicarse a centros de integración juvenil, a la línea telefónica CIJ Contigo, que aquí justo en esta diapositiva está el teléfono, el 55 52 12 12 12, en donde les podemos apoyar. Los chicos, por ejemplo, si tienen alguna duda que no quiere, pues hablarlo con alguien, ¿no? O, o lo quieren hacer, pero de manera anónima, también lo pueden hacer con nosotros en el autodiagnóstico que tenemos. Aquí está el QR por si lo gustan obtener con su celular. Eh, Ahí nosotros tenemos algunas escalas estandarizadas para que ellos puedan identificar el consumo, por ejemplo, que tienen de alcohol, de tabaco y de diferentes drogas, ¿no? También si están deprimidos, si tienen ansiedad, hay violencia en la pareja que pudieran tener o hay riesgo suicida, lo puedan hacer ahí. Si ellos al final deciden hablar con alguien, pueden dejar sus datos y nosotros con mucho gusto nos comunicamos con ellos. Y la idea es darle seguimiento a esto, ¿no? Y la atención puede ser en línea o presencial, como ellos quieran, puede ser telemático, eh, buscando la comodidad de ellos, ¿no? Y que se atrevieron a dar el primer paso. Entonces, esta herramienta también del autodiagnóstico les puede servir a los papás para que ellos también puedan identificar cómo se encuentran ellos y cómo es que pudieran identificar a los demás, ¿no? Miembros de su familia. Así es, pues muchas gracias, maestra. También me suena que, bueno, estos instrumentos también pueden entrar los mismos profesores, orientadores de sus escuelas para tener mayor información y también dejar de a un lado el tabú que se le puede tener a ciertas drogas actualmente todavía. Yo he visto padres que a veces optan por castigar al hijo para que ya no consuma en lugar de acercarlo a las instituciones adecuadas para que reciba un buen proceso o tratamiento, ¿no? Sí, 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 y recordar, por ejemplo, que el inicio del consumo de las drogas siempre se va a dar por una amistad, ¿no? Ujú. Entonces, es importante tener este acercamiento, esta comunicación, establecimiento de límites, ¿no? Y desde chiquititos los hijos pueden empezar a hacer estrategias para evitar este tipo de situaciones en una adolescencia, ¿no? En la adolescencia futura, pues, de los hijos. Así es, desarrollar habilidades para la supervivencia emocional y para la Es correcto. supervivencia de vida. Pues muchísimas gracias, maestra. La verdad es que es una información muy rica, muy ligerita para que los mismos adolescentes digan, yo he pasado por esto, a mí me han ofrecido esto, cambia de nombre de acuerdo también porque los jóvenes hacen sus propios códigos y ya encontramos nuevos nombres a la misma sustancia, pero lo importante es que ellos se den cuenta que también ya han estado en riesgo del consumo. Así es. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, maestra. La verdad es muy, muy buena conferencia, muy buena plática. Les agradezco muchísimo, espero de verdad que esto sea de utilidad. Si requieren de alguna otra información, con mucho gusto nosotros les podemos apoyar. En todo el país hay 120 centros, unidades de tratamiento, tenemos unidades de hospitalización, unidades para atender a los usuarios de heroína que están en la frontera norte y tenemos una unidad de investigación científica en adicciones. Entonces, afortunadamente, digo, el gobierno también tiene lugares a donde se pueden acudir, ¿no? El tema aquí es que de verdad tengan presente esta información, que no están solos y que con mucho gusto los podemos apoyar. Así es, maestra. Pues se le agradece muchísimo toda esta información. Esperemos que nuestros jóvenes lo vean, se interesen por el acercamiento, aunque sea para pedir información y tener mayor
mayor conocimiento de esto. Sí, así es. Pues les agradezco muchísimo la atención y deseo que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.